La casa Rich y el día en que todo se derrumbó. Joan Rich parecía tener la vida perfecta. Casada con Martin Rich y con 2 hijos pequeños, vivía en un barrio tranquilo de Lincoln, Massachusetts. La casa era acogedora, el jardín estaba bien cuidado. Era el epítome de una familia estadounidense de los años 60. Pero todo se vino abajo el 24 de octubre de 1961. A las 8 de la mañana, Martin salió para el aeropuerto a trabajar. Joan se quedó en casa con los niños. A las 9 de la mañana, llevó a su bebé David a casa de un vecino y luego regresó con su hija Lillian, de 4 años. Alrededor de las 11 de la mañana, Joan hizo algunas tareas domésticas y llamadas telefónicas de rutina. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que el silencio empezó a gritar. Alrededor de las 2 de la tarde, una vecina vio a Joan en el patio trasero, vestida con su ropa habitual y con aspecto normal. Pero minutos después, Lillian corrió a casa de la misma vecina diciendo: «Mamá se ha ido y la cocina está cubierta de pintura roja». No era pintura, era sangre. Mucha. Cuando llegó la policía, encontraron la cocina saqueada, el teléfono arrancado de la pared, un rollo de papel de cocina usado y gotas de sangre por todas las habitaciones. Lo más extraño, había manchas que sugerían que alguien se había arrastrado, pero el rastro simplemente desapareció. Las ventanas estaban cerradas. La puerta principal estaba con llave. La puerta trasera estaba entreabierta. El bolso de Joan estaba allí. Sus llaves también. No había huellas ni señales de forcejeo. Lo más extraño fue que la sangre derramada, que era de tipo, e igual que la de Joan, no era suficiente para matar a un adulto, pero sí para indicar que algo grave había sucedido. ¿Se la habían llevado a la fuerza? ¿O se había ido por voluntad propia? La policía se dio cuenta en las primeras horas. Se enfrentaban a una desaparición sin precedentes. La prensa local explotó con la noticia. Ama de casa desaparece, dejando rastro de sangre. Era el tipo de titular que nadie olvidaba. Los vecinos entraron en pánico. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Secuestro, homicidio, brote psicótico, pero nadie podía explicar cómo alguien podía simplemente desaparecer, dejando tras de sí una escena tan perturbadora, sin dejar rastro. La sangre, las huellas y la cocina que no tenían sentido. La escena de la desaparición fue casi simbólica: toallas de papel usadas en el suelo, un teléfono desconectado y manchas de sangre que cesaron repentinamente en el pasillo. No había arañazos, ni muebles rotos, ni señales de forcejeo. Pero sí había pequeñas manchas en los escalones de la escalera y en la puerta trasera. Lo que hubiera sucedido, había ocurrido rápido. Calculado. Fríamente. Los investigadores analizaron la sangre. Era del tipo 0, también la de Joan. Pero las pruebas mostraron que la cantidad era demasiado pequeña para explicar la muerte. El resultado más probable: una lesión grave, pero no mortal. Lo que significaba que Joan, de alguna manera, había salido de la casa, aún con vida. Empezaron a llegar informes de los vecinos. Una mujer había sido vista caminando desorientada por una calle cercana, cubierta de sangre, tropezando y con ropa similar a la de Joan. Un camionero juró haber visto a alguien que coincidía con su descripción sentada a un lado de la carretera 128, con aspecto confundido y magullado. Pero al registrar la zona, no se encontró nada. Ni una sola prenda de ropa, ni una sola huella, ni una sola gota de sangre. Era como si la mujer se hubiera desvanecido en el aire. La policía comenzó a registrar los alrededores de la casa. Usaron perros rastreadores, helicópteros e incluso excavaron zonas sospechosas. Nada, ni rastro de Joan. Mientras tanto, su esposo, Martin, regresó de viaje y se encontró en una pesadilla. Su esposa había desaparecido, dejando a su hija pequeña sola y sangre por toda la cocina. La prensa no tuvo piedad. Empezaron a surgir preguntas. ¿Por qué Joan habría salido al patio trasero si estaba herida? ¿Cómo es que nadie vio nada? ¿Por qué abandonaría a sus hijos? Las contradicciones eran muchas. Y entonces llegó el descubrimiento más inquietante hasta la fecha. La biblioteca pública reveló que Joan había sacado varios libros en las últimas semanas. El tema: desapariciones, fugas, misterios sin resolver. Uno de ellos describía una escena idéntica a la de su propia casa. Una mujer finge un crimen y desaparece, dejando tras de sí sangre y pistas falsas. No podía ser una coincidencia. ¿Había fingido Joan su propia fuga? ¿O alguien la había preparado con ella? Un plan oculto entre las páginas. Cuando la policía descubrió los registros de la biblioteca, el ambiente del caso cambió por completo. Joan había sacado prestados al menos 25 libros en tan solo unos meses, muchos de ellos sobre mujeres desaparecidas, asesinatos encubiertos y fugas premeditadas. Uno de los libros, En el aire,
Describió a una mujer que desaparece misteriosamente y deja pistas falsas para simular un crimen. Era inquietantemente similar al escenario encontrado en su casa. ¿Podría Joan estar planeando algo así? ¿Huyendo de su propia vida? Los investigadores comenzaron a indagar en la vida de Joan. Descubrieron que tenía un pasado difícil. Sus padres habían fallecido en un presunto accidente de coche cuando ella era adolescente. Pero informes posteriores sugirieron que el accidente podría haber sido encubierto y que hubo violencia doméstica. Joan fue adoptada por parientes lejanos. Desde entonces, ha vivido una vida controlada y discreta. Demasiado. A ojos de sus vecinos, era una esposa ejemplar. Pero había un silencio inquietante tras aquel hogar. Sus amigos de la universidad recordaban a Joan como extremadamente inteligente pero reservada. Le apasionaba la novela negra y tenía predilección por las novelas oscuras y las teorías de asesinatos. Trabajó un tiempo como secretaria en una editorial, pero dejó su trabajo para dedicarse a sus hijos. Algunos amigos de la época comentaron que se sentía atrapada en su rutina doméstica. Otros decían que estaba escribiendo algo, quizás un libro, quizás una trama. A partir de ese momento, la policía empezó a trabajar con una nueva teoría. Joan podría haber fingido la escena del crimen para escapar de su vida actual. Quizás se lesionó levemente, dejó sangre a propósito y salió por la espalda. Pero si ese era el plan, ¿por qué llevar a cabo una escena tan violenta? ¿Por qué traumatizar a su propia hija? Y, más grave aún, ¿por qué nadie la vio después? Si quiso desaparecer, lo hizo. Pero el silencio que siguió fue demasiado profundo. Ninguna carta, ninguna señal de vida, ninguna petición de rescate, nada. El misterio del camión y los testigos ignorados. Un detalle que la investigación casi había olvidado salió a la luz semanas después. Un vecino informó haber visto un camión de reparto estacionado frente a la casa de los Rich aproximadamente media hora antes de que Joan desapareciera. El conductor era desconocido. Alto, con gorra de béisbol, parecía vigilar la casa de cerca. Nunca más se le volvió a ver por el barrio. La policía revisó los negocios locales, pero ningún camión coincidía con las descripciones. ¿Podría haber sido un repartidor legítimo? ¿O alguien que había estado vigilando a Joan? Se presentaron más testigos. 2 residentes informaron haber visto a una mujer descalza y ensangrentada caminando rápidamente por la cuneta de la carretera a unos 2 km de la casa. Otros reportaron movimientos extraños en un campo cercano. Pero todos estos informes fueron desacreditados por falta de pruebas. La policía se vio desbordada por pistas inconexas. Los periódicos ya lo calificaban de misterio sin solución, y la opinión pública comenzaba a dividirse en 2 extremos: quienes creían que Joan estaba muerta, y quienes creían que simplemente había huido. Su esposo, Martin Rich, cooperó con la investigación, pero se negó a creer que su esposa hubiera fingido algo. Según él, Joan era cariñosa, estable y jamás abandonaría a sus hijos. Pero su frialdad en las entrevistas públicas levantó sospechas. ¿Por qué parecía tan tranquilo? ¿Por qué no exigió más a la policía? Muchos comenzaron a mirarlo con recelo, sobre todo cuando se negó a conceder entrevistas después de los primeros días. Mientras tanto, la policía intentaba encontrar un patrón. Pero el caso de Joan parecía desafiar toda lógica. No había carta de despedida, ni confesión, ni antecedentes de trastornos psicológicos. Simplemente, desapareció, dejando una escena de sangre, caos y duda. A pesar de cientos de búsquedas y miles de horas invertidas, no surgió ninguna prueba concreta. ¿El camión? Desapareció. Los testigos fueron ignorados. ¿Y Joan? Se convirtió en un eco. Un pasado enterrado, un perfil dividido. Con el tiempo, la investigación se ha centrado en el pasado de Joan. Nació como Joan Caroline Bard en Brooklyn, Nueva York. Sus padres murieron en un incendio inesperado que se calificó oficialmente como accidente. Sin embargo, registros posteriores sugieren que podría no haber sido tan accidental. Se reportaron constantes peleas en casa, y Joan presenció una escena traumática de niña. Tras la tragedia, se mudó con parientes lejanos en Connecticut, donde comenzó a mostrar un comportamiento retraído pero extremadamente disciplinado. Los psicólogos analizaron su historial y elaboraron un perfil. Joan era una mujer con un rígido control emocional, pero con una fuerte tendencia al escapismo. Su obsesión por las novelas policíacas, su rutina perfecta, su comportamiento ejemplar, todo esto podría ser una especie de armadura. Algo tras esa fachada se había resquebrajado. Y quizás la desaparición era la única forma que encontraba de escapar de una realidad asfixiante. No era locura, era método. Los investigadores encontraron una vieja carta, escrita por Joan cuando aún era joven, en la que hablaba de la idea de renacer en otro lugar.
de desaparecer por completo. El contenido era perturbador, pero no reciente. La pregunta era, ¿realmente lo puso en práctica, décadas después? ¿Y cómo? ¿Con quién? ¿Contó con ayuda externa? Si lo organizó todo sola, fue una ejecución brillante. Pero la pregunta que seguía rondando la mente de los investigadores era, ¿y si no había planeado nada de esto? ¿Y si alguien hubiera usado su historia, su personalidad, sus libros, su pasado, para encubrir un crimen real? Quizás su atacante lo había orquestado todo para que pareciera que había huido. Quizás Joan nunca quiso desaparecer. Quizás la habían silenciado de la forma más cruel posible, por su propia vida. Su pasado, ahora tan minuciosamente excavado, hacía que todo pareciera más denso, más oscuro, más indescifrable. La teoría más macabra, asesinato camuflado. A mediados de la década de 1970, un policía retirado que trabajó en el caso concedió una entrevista anónima. Según él, existía una teoría que nunca se hizo pública, que Joan podría haber sido asesinada y que el atacante utilizó su conocimiento de los delitos para orquestar una fuga. El expolicía sugirió que el agresor conocía la rutina de la casa, sabía de la ausencia de su marido y quizás incluso de la biblioteca que frecuentaba. Era alguien cercano, quizás incluso un conocido. La sangre salpicada, la ausencia de huellas y la puerta trasera entreabierta, todo pudo haber sido preparado. Un crimen limpio pero cruel. Esta teoría fue oficialmente ignorada, pero nunca descartada por completo. Los vecinos comenzaron a verse con más recelo. El caso de Joan se convirtió en una herida abierta en la ciudad de Lincoln. Muchas familias se mudaron, y el barrio pasó a ser conocido como maldito. La casa de los Rich nunca volvió a ser habitada de la misma manera. Quienes vivían allí reportaban sentir escalofríos al caminar por la cocina. Luces que se encendían solas. Objetos que caían al suelo sin explicación. El eco invisible de un grito ahogado. Investigadores independientes revisaron los datos. Uno de ellos concluyó que el rastro de sangre no correspondía con los movimientos de una persona herida que caminaba con normalidad. Parecía preparado, como si alguien hubiera derramado la sangre en puntos estratégicos. Es más, parte de la sangre había sido limpiada, como si alguien se hubiera arrepentido o hubiera intentado borrar algo de lo que había hecho. Eso lo cambió todo. Si fue un derrame, ¿por qué limpiar la sangre? Si fue un crimen, ¿por qué escenificarlo también? La idea de un crimen astuto, oculta tras la narrativa de una fuga voluntaria, es la más oscura de todas. Porque implica que alguien mató a Joan y usó su propia mente como arma. Lo único más cruel que borrar a alguien es hacer que parezca que quería ser borrado. La hija que vio demasiado. La hija de Joan, Lillian, creció con esa imagen en la cabeza, su madre desaparecida, el suelo de la cocina cubierto de sangre. Años después, en una entrevista poco común, dijo que recordaba vagamente un ruido fuerte y haber visto a mamá acostada, pero luego saliendo de la casa con las manos rojas. Lo más impactante, dijo que su madre la miró antes de irse, y sonrió. Una sonrisa extraña, como la de alguien que sabe que se va para siempre. Esta historia dejó a todos perplejos. Si fuera cierta, significaría que Joan se fue de casa por voluntad propia. Pero si la obligaron a irse, ¿por qué sonreiría? Lo más probable es que la memoria de la niña estuviera distorsionada. O tal vez, no. Los niños tienen una forma cruel de recordar las cosas. Y lo que vio podría ser la última imagen real de Joan con vida. Lillian pasó años en silencio. Se negó a participar en documentales, entrevistas o libros. Su vida adulta estuvo marcada por trastornos de ansiedad, miedo al abandono y pesadillas recurrentes. Era como si el trauma de ese día nunca la hubiera abandonado. Y como si algo en su interior supiera que la verdad nunca saldría a la luz. Lo que le hubiera sucedido a su madre debía permanecer oculto. El testimonio de la hija plantea una hipótesis inquietante. ¿Y si Joan realmente se despidió? ¿Y si la sonrisa fuera su forma de decir, no tengas miedo? Quizás se la estaban llevando. Quizás lo había aceptado. O peor aún, quizás lo había planeado durante tanto tiempo que, al final, todo parecía liberador. La mente de Joan sigue siendo el lugar más inaccesible del misterio. Nuevos testigos, viejos errores. En 2006, un investigador aficionado llamado David Martín reabrió el caso por su cuenta. Tras revisar archivos antiguos, encontró dos informes sin investigar. Uno trataba sobre un hombre que, al día siguiente de la desaparición, entró en una farmacia local con un corte profundo en la mano. Dijo que se trataba de una lesión laboral y pidió gasas y antiséptico. Nunca fue identificado. El otro trataba sobre una mujer que se registró en un motel de un pueblo cercano con un nombre falso, cubierta con un pañuelo en la cabeza,
y desapareció a la mañana siguiente sin pagar. Estos informes nunca fueron verificados por la policía original. David intentó rastrear a los descendientes de Joan, buscando material genético que pudiera coincidir con cuerpos no identificados encontrados a lo largo de los años. Pero ninguna prueba arrojó nada concreto. El caso parecía maldito, todo lo que surgía terminaba en un callejón sin salida. El tiempo solo sirvió para agrandar el vacío, para destruir cualquier posibilidad de solución. Con nueva tecnología, David solicitó un nuevo análisis de las fotos de la escena del crimen mediante inteligencia artificial. Algunos detalles le llamaron la atención: huellas cerca del lavabo que no eran de Joan, un paño manchado que no figuraba en el informe oficial, un arañazo en la puerta trasera que indicaba uso de fuerza. Pero nada de esto fue suficiente para reabrir oficialmente el caso, porque ya había expirado. Porque, oficialmente, Joan desapareció. Y ahí se acabó. El caso se ha convertido en uno de los mayores enigmas de Nueva Inglaterra. No hay cartas, no hay huesos, no hay llamadas anónimas, solo silencio. Un silencio que ha gritado durante más de 60 años, y que cada día parece más decidido. Teorías finales: fuga, secuestro, sacrificio. Hoy en día, existen 3 teorías principales sobre el destino de Joan Risch, todas igualmente inquietantes. La primera: se escapó. Ella montó todo el lío, se escabulló por la puerta trasera y adoptó otra identidad. Quizás en Canadá, quizás en Europa. Vivió una nueva vida, lejos de su familia. Esta teoría implica creer que Joan abandonó a sus hijos, algo que a muchos les parece inaceptable. La segunda: fue secuestrada y el atacante fingió una escena de escape. Esta idea se ve respaldada por los informes ignorados, como el del camión, el del hombre herido y el de la mujer en el motel. De ser cierto, el crimen fue meticuloso. El atacante estudió a la víctima, manipuló la escena y desapareció con ella sin dejar rastro. La tercera teoría es la más oscura: un suicidio planeado y orquestado. Joan estaba absorta en lecturas sobre muertes y desapariciones. Quería desaparecer para que nadie la encontrara. No dejó cartas, solo símbolos: la sangre, el silencio, la ausencia. Pero, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Se había ahogado? ¿Se había enterrado? Eso es lo imposible. Cada teoría apela a una mentalidad diferente, pero ninguna trae paz. Porque, al final, lo que más nos atormenta en este caso no es la falta de respuestas. Es la perfección de la desaparición. Joan ha sido borrada. De la historia, de la rutina, del mapa, y quizás, del mismo deseo de ser recordada. Oh fantasma de Joan. Pasó el tiempo. Martin Risch murió sin saber qué le pasó a su esposa. Lillian desapareció de la vista pública. La casa de los Risch fue vendida y restaurada. Pero dicen que nadie puede vivir allí mucho tiempo. Ruidos extraños por la noche. Ecos provenientes de la cocina. Una sensación de presencia constante. Algunos juran oír pasos suaves y un susurro en el pasillo. Esa noche volverá. La desaparición de Joan Risch no es solo un caso sin resolver. Es un trauma colectivo. Un vacío en la memoria de la ciudad. Un recordatorio de que, a veces, el mayor horror no es un cuerpo en el suelo, sino su ausencia. Y lo más cruel, una ausencia que parece elegida, calculada, escrita página a página por alguien que sabía exactamente lo que hacía. ¿Quería Joan huir? ¿O quería demostrar algo? ¿Era víctima o la autora de su propia historia? Nadie lo sabe, pero una cosa es segura: el mundo en el que vivía no le bastaba. Su vida, oculta tras sonrisas, ollas y sartenes y tareas domésticas, gritaba. Y quizás su desaparición fue el único grito que se oyó. O que ella quería ser escuchada. La cocina sigue ahí. La mancha del suelo ha desaparecido, pero algunos juran que reaparece en los días más fríos. No como sangre, sino como una marca de algo que nunca se resolverá. Porque la desaparición de Joan Risch no fue un accidente. Fue un símbolo. Y quizá eso sea lo que tanto nos asusta, la idea de que un día, cualquiera de nosotros pueda elegir desaparecer. Y hacer que parezca que nunca existimos.